Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy. Muy buenas tardes, una vez más reunidas para un tiempo juntas, compartiendo la palabra del Señor, en la presencia del Señor. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Hola, Anita, bien, muy contenta. Buenas tardes a todas las amigas que nos están mirando en este momento. Muy contenta de estar acá en esta tarde. Es un privilegio para nosotras poder estar con ustedes. Bienvenidas a las chicas de Santiago del Estero que ya están conectadas, del Chaco, de Salta. Podemos ver chicas conectadas de Córdoba, de Mendoza, de varias partes de nuestro país, de Corrientes. Así que bienvenidas una vez más a un tiempo juntas. Y hoy nos toca un nuevo personaje de la Biblia. Y hemos desarrollado un tiempo en la palabra del Señor sobre una mujer llamada Jocabed. Jocabed es una historia en la que podemos encontrar en la Biblia, quizás conocida, pero que tiene tanto para enseñarnos en la tarde de hoy. Jocabed significa una mujer glorificada de Jehová o glorificada de Dios. Así que podemos ver en este contexto, Mariela, un tiempo en la Biblia, podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 1 en adelante, un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Voy a hacer un pequeño contexto como para que podamos entender, venían de un tiempo de oro con José en el palacio. Después, una vez que José muere, vienen tiempos de dificultad bajo el yugo del faraón, de esclavitud, de trabajos forzados, un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Y yo creo que todo lo que ha sido escrito en la Biblia ha sido de enseñanza y de guía para los tiempos posteriores. Y nos vemos muy reflejadas en este tiempo con esta historia. Sí, nos vemos reflejadas porque este personaje, Jocabed, nació en medio de esa crisis, en medio de ese contexto tan adverso para el pueblo de Israel, y un poco lo podemos relacionar con lo que hoy nosotros estamos viviendo también, tanto en lo político como en lo social, como en lo económico. Son tiempos muy similares y ahora vamos a estudiar por qué. Una mujer que fue madre en tiempos difíciles.
Así es. Una mujer que aún en los tiempos difíciles pudo ver la gloria de Dios en ella. Una mujer glorificada de Jehová, con la gloria de Dios sobre ella. Y en el libro de Éxodo, capítulo 1, Mariela, podemos encontrar la sentencia de muerte para una generación. El rey, el faraón, ordena a las parteras de que todo niño que nazca sea muerto, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor también dio sabiduría a las parteras para poder salvar una generación? Le ponían de excusa que las mujeres hebreas eran más robustas que las egipcias, entonces parían o daban a luz antes de tiempo que las parteras llegaban. Eran mujeres fuertes y por eso el pueblo de Israel estaba fortaleciéndose y multiplicándose, y eso era Una amenaza para el faraón. Exactamente, es así. ¿Cómo sería importante en este tiempo de que podamos ser fuertes y cada vez ser más para poder enfrentarnos al faraón de este tiempo? Entonces, como vio el faraón que no pudo con las parteras israelitas, la orden era tirar a los niños al Nilo, ¿sí? Una crueldad tan grande, realmente podemos verlo reflejado también en este tiempo. Las leyes que se promulgan en contra de los principios de Dios son crueles, como lo eran en aquellos tiempos también. Esta mujer Jocabed, que viene a ser la mamá de Moisés, ¿sí? Por Moisés a veces lo podemos relacionar más fácil, fue madre bajo la sentencia de muerte. Fue una mujer de la tribu de Leví, que se casó con Amram, que también era de la tribu de Leví, y tuvieron 3 hijos. Si ya fueron descubriéndola, el personaje de hoy es la mamá de Moisés, es mamá de Aarón y mamá de María. Sí, María o Miriam. Una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer que no se dejó amedrentar por las circunstancias difíciles, no abandonó su rol de madre. Y hoy en día, Mariela, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Tiempos difíciles para criar hijos. Sí, ya lo creo. Tiempos difíciles para dar a luz hijos. Porque a veces hasta yo escuché personas decir, ¿para qué voy a dar a luz con los tiempos que estamos viviendo? Mejor así nomás, que me quede yo así como estoy. Una mujer que no se amedrentó, que no se asustó y que decidió dar a luz a pesar de las circunstancias y de los tiempos que estaba viviendo. Yo quiero decirte que las decisiones que tomes en tu vida en este tiempo tienen que ser bajo la confianza y sobre la esperanza que tenemos en el Señor. Así es. No solo ser madre en tiempo de dificultades y con sentencia de muerte, sino en tiempos de violencia. Sí. Había mucha violencia, mucha sumisión, mucho yugo fuerte sobre el pueblo de Israel. Y hoy en día el enemigo está tocando a nuestros hijos. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha violencia. Muchos de ellos viven bajo amenaza de muerte, no solo, Mariela, antes de nacer, por estas leyes que el faraón de este tiempo las promulgó, sino también sentencia de muerte con la drogadicción, con los vicios, con la depresión, Sí. con la violencia que se vive en las calles, contra tantos enemigos que atentan contra la mente, contra el pensamiento, contra el alma, que nos damos cuenta que se van apagando o que los están matando de a poco, ¿no? Así es. Dentro de esta situación podemos ver familias que estaban escondidas bajo la gracia de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en Jocabed, una mujer que permaneció
en fe. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 23 dice: por la fe Moisés, o sea ya el hijo de Jocabed, y en realidad por la fe de su madre, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Mariela, si Jocabed no hubiese sido una mujer de fe, Moisés habría nacido, pero se habría quedado en el camino, hubiese muerto. Necesitamos ser mujeres de fe, mujeres que le crean al Señor, mujeres que se entreguen a ser un instrumento en las manos del Señor para este tiempo. Además, ¿sabés qué puedo ver ahí? Dice que Jocabed, cuando nació su hijo, lo vio hermoso. Que podamos ser esas mujeres que disciernan, no solamente para toda madre su hijo es hermoso, ¿no? Pero además que podamos discernir ese plan de Dios sobre nuestros hijos también, como Jocabed lo hizo con Moisés. No solamente era un niño hermoso, sino que había un propósito de Dios sobre su hijo. Y eso hizo que ella se apoyara en esa fe de confiar que Dios estaba con ella y Él la ayudaba en esta situación. Nosotras le queremos contar que cuando estudiábamos y armábamos esta charla para hoy, es una historia tan maravillosa, Sí. pero a la vez que nos desafía, y como yo quiero en mi corazón y el deseo de nuestro corazón que esta tarde pueda ser desafiada a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podemos ver, a pesar de lo que podemos prever y se anuncia, ser mujeres decididas a dar luz, a dar vida, mujeres decididas a pesar de lo que no vemos y de lo que no podemos esperar, que tomarnos de la palabra del Señor y ser mujeres de fe. Y no solo una mujer de fe, sino Jocabed fue una madre glorificada por Dios que pensó en el futuro. Justamente eso. Adelante, adelante. Eso estábamos viendo en ella. Una mujer que tuvo la capacidad de prever lo que estaba pasando y de prevenir esto, pudiendo planificar algo para poder salvar a su hijo. No se rindió ella, no se entregó. Bueno, no hay otra cosa por hacer, hay un decreto. Sin embargo, ella se levantó en fe y planificó algo para cubrir y proteger a su hijo, para ponerlo a salvo. Mariela, va a llegar el tiempo en el cual nuestros hijos crecerán y habrá que soltarlos. Con Querida, el dolor en nuestro corazón. alma, ay, sí, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos estén bien preparados. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 3, dice: ya Jocabed, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vemos a una madre que con dolor en su alma se prepara para dejar ir a su hijo, a su bebé. Claro. Es tremendo. ¿Saben qué, Mariela? Yo quiero hacer énfasis un poquito fuera de lo que estamos hablando. La sabiduría de Dios sobre Jocabed. ¿Cómo Jocabed pudo proyectarse? Porque no es que se le ocurrió en un momento, lo tenía bien estudiado. Lo planificó seguramente. Dice que Jocabed tuvo que esconder al niño 3 meses. Durante esos 3 meses, ¿Cómo hizo para habrá tener escondido a su planificado, hijo? habrá visto en qué hora iba a armar, cómo lo iba a hacer, cómo podía impermeabilizar y fabricar esa arquita donde puso a su bebé. Consciente de todos los peligros que existían, pero era más arriesgado dejar al niño en su casa. Sí, totalmente. Como madre se dio cuenta que no podía ocultarlo por más tiempo. Era necesario ver
hacia el futuro. Era necesario planificar. Chicas, esta tarde yo quiero invitarte a que puedas ver más allá de las circunstancias, a que podamos ver y planificar cómo preparar a nuestros hijos para el tiempo que se viene. Sí. Tiempos difíciles, tiempos en el que el decreto del faraón ya ha sido firmado, pero nosotros tenemos las armas y las herramientas para cubrir a los nuestros, para en medio de las circunstancias difíciles proyectarlos hacia un futuro que se viene prominente, hacia un futuro de victoria. Creo que en este tiempo más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé la capacidad, la gracia, la sabiduría para poderlos acompañar, guiándolos, previendo las acechanzas del enemigo para nuestros hijos. Nuestros ojos puestos en el mañana. Exactamente. ¿A dónde queremos que nuestros hijos lleguen? ¿A dónde queremos o cómo queremos que nuestros hijos se proyecten y lo hagan? Empezar ahora a formar en nuestros hijos los logros del mañana. Y no solo por el desarrollo profesional, que vos y yo sabemos que tanto cuesta contenerlos, ayudarles para que se puedan proyectar de una forma profesional, pero ¿qué le dejamos? ¿Cuál es el legado que le dejamos a nuestros hijos? ¿De qué forma los habremos entregado a nuestros hijos y cubiertos? ¿De qué forma para que el día de mañana se enfrenten al faraón sin claudicar? Sí. ¿Con qué principios se van a enfrentar ante el faraón? Hablándoles, yo pienso que en este tiempo, haciéndolos conscientes a ellos también de los peligros que tienen alrededor. Totalmente. Siendo conscientes de las acechanzas que hay sobre las vidas de los jóvenes, sobre todo de los niños. Son tiempos muy difíciles. Yo miro a no solo nuestros hijos, los míos propios, los tuyos, Mariela, nuestra generación, porque veo a los chicos de la edad de mis hijos como nuestros propios hijos, Claro, y nos preocupamos claro que sí. por ellos. Sí. Y más de una vez los miro y digo, ¿serán hombres temerosos del Señor el día de mañana? ¿Serán siervos para la obra del Señor? ¿Serán instrumentos útiles en las manos del Señor para la expansión del reino? ¿Serán de bendición para un mundo destrozado y caído? ¿Cómo estamos viendo a tus hijos y a nuestros hijos en el día de mañana? Aparte, tendrán que ser capaces de enfrentarse a ese faraón de este tiempo y plantarse con las leyes de Dios, con la palabra de Dios, con los principios con los que han sido formados y no claudicar. La verdad es muy difícil. Yo veo, todavía esta semana mi esposo me decía, Ana, nuestros hijos ya están grandes, soltalos, como diciendo, no tengas las riendas constantemente sobre ellos, ya están grandes, ya tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. Va a llegar un tiempo, Mariela, que no vamos a poder ocultarlos no nos más. queda otra. No lo vamos a tener bajo nuestras alas y bajo nuestra cobertura, pero tenemos que ver y estar confiadas de lo que nosotros hagamos ahora serán en el mañana. Llegarán a un destino promisorio. Podemos estar tranquilos de que lo que estamos haciendo y edificando hoy y cubriendo a nuestros hijos van a estar seguros en el futuro. Yo creo que no solamente soltarlos, sino que soltarlos, pero calafateados, soltarlos protegidos, soltarlos en las manos de Dios, a pesar del peligro que había ahí en el Nilo, porque dice que eran aguas impetuosas, que había cocodrilos, que podía haberle pasado cualquier cosa al niño. Sin embargo, Jocabed lo introdujo en esa cesta confiando que Dios lo guardaría. No solo Y a arriesgó a nosotras- su bebé,
sino también a su otra hija que la mandó que lo controle, ¿no? Claro, exactamente. Una niña que fue siguiéndolo de cerca para observar hasta dónde llegaba y qué es lo que pasaba. Una estrategia bastante trágica, bien de película, ¿no? Sí, Y todas las pero- que se fumaron y las que vieron la novela de Moisés sabrán de lo que estamos hablando. Bien de película esto. Eso justamente yo contaba porque yo vi algunas secuencias de la película, de la novela que se hizo. Vamos, Mariela, se vieron todas las novelas que están allá en sus casas, también se vieron toda la novela de Moisés, así que re saben de lo que estamos hablando. Es una historia apasionante y poder ver cómo se planificó todo y la grandeza de Dios en proteger y en cubrir, porque cuando nosotros nos atrevemos a poner toda nuestra confianza en Dios, el Señor es grande y fiel en respaldarnos, ¿no? Yo No creo que somos avergonzados jamás. Tenemos la promesa que en ese momento Jocabed la habrá tenido en su corazón. La palabra del Señor dice, el Señor tiene pensamientos de bien Así es. y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y ya con esa palabra nosotros podríamos planificar el futuro de nuestros hijos, proyectarlos, cubrirlos, porque a pesar de lo que las noticias digan, a pesar de lo que la sociedad diga, a pesar de los preceptos y los conceptos y los decretos del faraón de este tiempo sean crueles, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. No teman. Así es. Él no nos abandona. Y vemos también que Jocabed pudo planificar, y vemos en la historia que dice, tomó la arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea. ¿Sabes qué, Mariela? Esta arquilla a mí me representa la iglesia. Sí. Me representaba el arca de Noé también, el arca de la presencia del Señor. Mariela, es tan importante meter a nuestros hijos en el arca, meter en este tiempo más que nunca en la iglesia, en el lugar que el Señor ha escogido derramar su presencia, de derramar bendición y vida eterna, en abundancia. De tener a nuestros hijos que con la oración corporativa, la oración de la iglesia, todas las endijas de la vida de nuestros hijos van a ser selladas, impermeabilizadas. Eso es protección, eso es seguridad. ¿En qué otro lugar pueden estar mejor que en la iglesia, que en las manos del Señor, en ese altar donde los ponemos cada día? Él es Dios de pactos y el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Jocabed también, el Señor te promete esta tarde estar con vos y con nosotras. No destruyó a su pueblo que era fiel. Y también no se va a olvidar de la promesa para nuestros hijos, para tus hijos. El Señor tiene pensamientos de bien. Así como Moisés no murió en el Nilo, yo estoy más que segura que el Señor no va a permitir que tus hijos ni nuestros hijos naufraguen en el Nilo de este mundo. Y dice la palabra que el Señor tiene sus nombres en sus manos esculpidos. Nadie los arrebatará de ahí. Esa certeza y esa convicción nos levanta la fe de saber que el Señor es bueno, misericordioso y Él no nos abandonará en esta dura tarea. Tal cual. Mariela, Jocabed se arriesgó. ¿Estás lista para arriesgarte? Te quiero hacer una pregunta y dejarla ahí picando, como se dice. ¿Estás lista a arriesgarte toda? Porque no solo que Jocabed arriesgó la vida de su bebé poniéndolo en una arquilla en el río, a su hija exponerla para que sea la que lo miraba de lejos hasta donde sea,
sino se jugó ella misma también, de ir en contra de las leyes del faraón, ir en contra de las leyes de este mundo, ir en contra de la corriente. Exactamente. Estamos listas, estamos preparadas, estamos decididas a como dé lugar para arriesgarnos a cubrir y a encaminar esta nueva generación para que sean hombres y mujeres para el Señor. Y temer, a pesar de los temores o de los pensamientos que puedan venir sobre nosotras, saber que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en este mundo. Confiar en eso, yo creo que es lo que nos da la fortaleza para poderlo hacer. Fíjate vos que acá en la historia, mientras María, la hermana de Moisés, observaba, vio que venía la hija de Faraón, que estaba bañándose ahí al costado en el río, y fue ella la que encontró el arca. No quedó librado al azar, sino que estaba todo planeado, todo preparado. El Señor está al control de los más mínimos detalles. Esa planificación no estaba en la cabeza de Jocabed. No creo. Pero el Por eso Señor digo, tiene los pensamientos y los planes del Señor son perfectos. Mientras estemos bajo la gracia y bajo los caminos del Señor, ¿no? Así Cumpliendo es. los mandamientos del Señor. Chicas, no se angustien. Los planes del Señor son perfectos. ¿Por qué hacernos o preocuparnos por el mañana si el Señor tiene todas las cosas bajo el control? Así es. ¿No? Hay recompensa para aquellas que se arriesgan como Jocabed. Hay recompensa. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 9. Cuando la hija del faraón abrió la arquilla, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y porque, nuestros hijos en el Nilo sufren. No podemos decir que no. Cierto. La pasan duro. Bueno, eso es un paréntesis. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la más chica, la que estaba controlándolo al bebé, dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija respondió del faraón, dijo: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: llévatelo a este niño y criámelo, y yo te voy a pagar. Y la mujer tomó al niño, o sea, Jocabed tomó al niño y lo crió. Pensó que lo soltaría para verlo nunca más, pero Dios es Dios de recompensa. Así es. Cuando nosotros los encaminamos, los soltamos bajo la cobertura, con toda la arquilla preparada y calafateada, y no sabemos lo que el mañana viene. El mañana viene con su recompensa. Fíjate que nosotras hacemos todo lo que es humanamente posible, lo que para nosotras es posible. Sin embargo, Dios hace de lo imposible. Porque esta historia lo demuestra. Realmente la forma en que se sucedieron los hechos es sorprendente, es asombroso. Creo que no cabía en la mente de Jocabed que las cosas pudieran salir de esta forma. Tan asombroso que un actor o que un director de cine tomó esta historia para hacerlo toda una novela espectacular y una película que la llevó a las pantallas grandes. Así es. Tan impresionante. Dios es Dios de pactos, Dios que guarda sus promesas. Escuchábamos al comienzo de este programa que cumple su palabra y que guía nuestro destino. Qué importante es poder caminar bajo los preceptos del Señor, de poder poner los proyectos de nuestros hijos a los pies del Señor, de poder tener la osadía, atrevernos aún sin ver el mañana, pero lo que de nosotros nos competa hoy,
poder cubrirlos, calafatearlos en oración, de encaminarlos, de guardarlos, de tenerlos en la iglesia donde la presencia del Señor está. Escuchábamos a Nancy en el programa anterior que decía, no hubiese habido un paralítico sano si no estaba cerca del estanque. Así es, claro que sí. No hubiese habido una mujer que se sanó si no se acercó a Jesús y no tocaba el manto. Necesitamos acercar a Estar nuestros cerca. hijos en el arca, donde están calafateados por la presencia del Señor, por la oración de los santos. Así es. Fíjate, Anita, que cuando Jocabed tuvo la oportunidad, la grandísima oportunidad que Dios le da de criar a su hijo en esos primeros años, porque los primeros años son tan importantes, son años donde ella pudo inculcarle los principios y las verdades de Dios, contarle la historia de su pueblo. Entonces esa identidad quedó marcada en la vida de Moisés por siempre. Yo creo que en los planes de Jocabed ni se hubiese imaginado el fin de toda esta historia, siendo Moisés quien se enfrenta al faraón y un instrumento en las manos del Señor para librar a su pueblo. Así es. Yo creo que nuestro primer propósito en nuestras vidas tiene que ser encaminar a nuestros hijos para que no se aparten jamás del camino del Señor. Así Todo es. lo demás viene por añadidura, porque Dios no es deudor de nadie. Por eso tenemos ese versículo que conocemos tanto, en el que nos hemos apoyado tantas veces: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es una promesa que Dios nos da, a la que nos hemos aferrado muchas veces, la hemos orado muchas veces, confiando que si nosotros instruimos a nuestros niños desde pequeñitos, enseñándoles y ayudando a formar esa identidad en sus vidas, cuando sean grandes no se van a apartar. La semilla sembrada va a Claro, dar pudimos fruto. ver en la vida de Moisés que en su edad más adulta fue criado en el palacio de Faraón, formado con los principios de ellos, conociendo y estudiando la diversidad de dioses y de cultura que tenían allí. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de elegir y de saber cuál era su verdadera identidad y querer volver a eso. Abandonó todo lo demás para volver con su pueblo. La palabra del Señor nos respalda con lo que estamos diciendo en el libro de Números, capítulo 26, versículo 59. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Jocabed fue madre de 3 hijos, Aarón, Moisés y María, y todos fueron siervos fieles del Señor. Una mujer que los supo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos que les tocó vivir, supo y tuvo la fortaleza y la sabiduría para poder instruirlos y edificar y construir vidas, siervos para el Señor. Aarón, el sumo sacerdote. Claro que De sí. allí Dios estableció el sacerdocio arónico de la tribu de Leví. María, una ministra de alabanza. Y Moisés, el gran libertador de Israel. El tiempo que Jocabed estuvo con sus hijos de manera especial con Moisés fue limitado, pero ella aprovechó muy bien para impartir sabiduría. Dice que después en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 10, cuando el niño ya creció, ya cuando Jocabed puso todo lo que más pudo adentro, impartirle a su hijo, ella ya vio el tiempo de llevarlo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: de las aguas nos saqué. Mariela, esto nos enseña el tiempo
limitado que tenemos para nuestros hijos. Sí. En nuestros tiempos, me decía un amigo hace unas semanas atrás, un pastor, Ana, parece que los tiempos se han acortado. El día de 24 horas, para mí, dice, me dura como 12 horas. ¿Qué nos está pasando? Bueno, la palabra del Señor se está cumpliendo. Estamos viviendo tiempos Sí, acelerados. muy acelerados. Y Aún tenemos los hijos nuestros están poco tiempo con nosotros. Sí, de hecho, tenemos un tiempo para invertir en ellos y para influir en ellos. Muy limitado. Muy limitado. Después ellos mismos tomarán las riendas de su propia vida y tendrán que tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero lo que nosotros podemos influir sobre ellos es un tiempo muy limitado. El rol educativo juega un papel bien importante en la vida espiritual de la familia, queridas. Y este es desarrollado de manera especial en nosotras las mujeres. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu madre. Así que estamos en el horno. Es nuestra responsabilidad como mamá dirigir a nuestros hijos. La instrucción ha sido dada para los padres, pero la dirección para las madres. Y ahora en este mundo en el que a veces nos toca ser madres solas o padres solos, el Señor nos va a dar la sabiduría y la capacidad para poder instruirlos y conducirlos y dirigirlos en los caminos del Señor. Fíjate que la instrucción que Jocabed le dio a Moisés superó a la cultura que Moisés recibió dentro de Egipto. No se olvidó de, por más que vivía en los tiempos. En la abundancia, que sí, recibió instrucción, que militar, que aprendió, que sin embargo fue más fuerte. La identidad. Sí. La identidad que su mamá, que Jocabed pudo ponerle, superó a la cultura. Lo que había aprendido superó a la cultura del faraón, a la cultura del tiempo de Egipto. Jehová es glorioso. Jehová hace cosas maravillosas. El Señor nos va a sorprender. Sí, así es. No rehusó ni rehuyó anunciar a todo el consejo de Dios. Esta mujer se ocupó del alma de sus hijos principalmente. Primeramente de lo más importante. En este tiempo en el que los valores son tan cambiados, sí, en el que a lo que le llamamos bueno no es bueno, a lo que le llamamos malo no es malo. Y todo se relativiza. Exactamente, así Esta mujer supo invertir en lo más importante, supo invertir en el futuro eterno de sus hijos, no en las cosas que vienen y van, en lo material, en los éxitos de este mundo o para lo que el mundo considera que es un éxito. Chicas, tenemos que preparar a nuestros hijos y tratar de guiarlos en los caminos eternos que son del Señor. Y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Así es, sí. Proverbios 22:6, recién dijiste vos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el trabajo de Jocabed dio fruto. Ya sabemos el final de la historia. Hechos capítulo 7, versículo 22 al 23 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Toda la semilla que podamos poner en nuestros hijos, en algún momento, no importa el camino que tomen, volverán. Los redimidos del Señor volverán otra vez a la casa del Amén. Señor. Y esa semilla dará fruto en su tiempo. Moisés no se olvidó de los orígenes. Amén. Qué No precioso. se olvidó de los principios. Por la fe Moisés
Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Jocabed se esforzó, Jocabed se arriesgó, Jocabed fue guiada por la sabiduría y supo tener la percepción del Espíritu de Dios para poder construir, edificar, guiar a sus hijos. Y el final vino y trajo su recompensa. Así es precioso. El Señor está con nosotras y esta tarde yo quiero invitarte, Mariela, que podamos orar, Sí. que podamos entregar a nuestros hijos en las manos del Señor. Si no lo has hecho hasta ahora, que lo puedas hacer y que puedas tomar la decisión de a partir de ahora entregar a tus hijos en las manos del Señor, de guiarlos, de encomendarlos, de tomarte la determinación y la decisión, valga la redundancia, de meterlos a tus hijos en el arca, en el lugar de la presencia del Señor, para que sean cubiertos, para que puedan ser impermeabilizados por el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que el Señor ha dejado para que esté con nosotros hasta el fin. Amén. Así es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por lo que harás. Sabiendo y tomando la esperanza de que tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Tú tienes la promesa dada para nosotros y eres Dios de pactos, que guardas tu palabra, que guías nuestro destino. Y esta tarde, Señor, en un acto de entrega, construimos un altar y entregamos y rendimos a nuestros hijos para que sean encaminados bajo los preceptos del Señor, bajo los mandamientos de tu palabra. Señor, incluso nos arrepentimos por haber errado al blanco, por haber buscado otros caminos, por buscar otras sendas. Señor, tus caminos son caminos perfectos. Tus caminos son caminos de vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, y en este tiempo más que nunca queremos poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Queremos poner nuestro futuro en tus manos. Queremos, Señor, comprometernos para que nuestros hijos sean guiados bajo los preceptos del Señor, para que sean instrumentos en las manos del Señor. No importa los preceptos y los decretos del faraón de este mundo, de este tiempo, pero nuestros hijos serán hombres de bien, hombres que no se apartarán de los caminos del Señor. Lo declaramos esta tarde. Declaramos que la palabra del Señor permanece y es para siempre. Y que su semilla, aquella semilla que nosotros de alguna u otra forma tomamos y sembramos en nuestros hijos, va a dar fruto, va a dar vida y vida en abundancia. En un mundo que ha sido decretada la muerte, nuestros hijos, la generación que viene, será una generación de vida, de libertad, de victoria. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, aún por lo que no podemos ver. Glorificamos tu nombre y alabamos por el fin, porque sabemos que todo está bajo tu control y la palabra del Señor ha sido dada y la mitad todavía no ha sido contada aún. La gloria postrera será mayor que la primera y nuestros ojos lo verán. Amén. Sí. Amén. Lo creemos, amén. Amén. ¿Querés orar, Mariela? ¿Querés afianzar la palabra del Señor en esta tarde?
por nosotras y por aquellas que aún esta tarde no lo pueden hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, Señor, para pedirte que nos des la gracia y la sabiduría como madres en este tiempo para poder criar y educar nuestros hijos según nos enseñas en tu palabra. Señor, te pedimos el auxilio del Espíritu Santo porque somos conscientes de que nosotras solas no podemos, Señor. Te pido por cada madre en este momento que nos está mirando. Señor, tú conoces lo que hay en su corazón, conoces de sus temores, de sus pensamientos. Señor, que tú puedas llenarla de paz, sabiendo, teniendo la certeza de que tú estás con Sí, nosotras, de que tú nos acompañas en esta tarea. Y en esta hora, Señor, depositamos en tu altar la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios grande y todopoderoso para guardarlos, para cubrirlos y librarlos de todo mal, de todas las trampas del enemigo. Y en esta hora se han cancelado todos los planes de Satanás para matar, hurtar y destruir las familias. Y declaramos, Señor, que somos tus hijos y que tú eres suficiente para protegernos y librarnos del mal. Gracias, Señor, por los planes y los pensamientos de bien que tienes sobre nosotros. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho hasta acá y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros hijos. Ponemos nuestros hijos en tus manos, Señor, que son las mejores manos, el mejor lugar donde ellos puedan estar. Gracias, Padre mío. Amén. Que sea hecho y que podamos esta tarde decir como María, la Madre de Jesús, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Amén. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Que esta tarde podamos decir: he aquí, Señor, tu sierva. Y que sea hecha con nosotros conforme al mandamiento y conforme a la palabra del Señor. Amén. Que no seamos nosotras estorbo para los planes de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Seamos capaces como Jocabed de soltarlos y de depositarlos en Dios sabiendo que Él tiene cuidado de ellos. Que el Señor nos use en este tiempo y nos dé la sabiduría de poder ser un instrumento de guía, de instrucción, de cobertura para esta generación que está creciendo. Gracias por estar con nosotras, gracias por compartir este tiempo con nosotras. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe, te dé sabiduría y esté con vos. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal, seguramente, indudablemente, con palabra de bendición para tu vida. Gracias, muchas gracias por estar con nosotras. Hasta luego. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. oh. Mi corazón
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es